Hola, hola. Vamos a continuar con el tema de primera semana de gestación, en la última parte correspondiente ahora a la fecundación y segmentación. Bueno, recordando un poquito del aparato reproductor masculino, está conformado por los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el pene, así como las glándulas anexas. Entre ellas encontramos a la próstata, las glándulas seminales y las glándulas vulvoretrales. Recordemos que los testículos son los que se van a encargar de formar los espermatozoides. Estos van a viajar por el epidídimo, conducto deferente, y van a llegar a la uretra. Y también a la uretra van a llegar las secreciones de las glándulas anexas, como son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales. Estas glándulas, las tres que anteriormente mencioné, se van a encargar de formarnos el líquido seminal, que junto con los espermatozoides van a formar el semen. El semen va a ser expulsado mediante la eyaculación hacia la vagina de la mujer para que estos puedan viajar a través del cuello uterino, todo el cuerpo del útero, hacia las trompas para que se lleve a cabo la fecundación en la ampolla. El semen va a estar formado en un 10% por espermatozoides y en un 90% por el líquido seminal. Del volumen eyaculado, aproximadamente de 200 a 600 millones de espermatozoides van a conformar el semen. O bien de 100 millones aproximadamente por mililitro, lo que se habla que va a haber. Sin embargo, cuando se encuentran cantidades menores a las anteriormente mencionadas, por ejemplo, 20 millones por mililitro, o bien 50 millones por volumen eyaculado, podemos hablar que se trata de una muestra probablemente fértil. Sin embargo, cuando se encuentran 10 millones por mililitro o menos, podemos decir que es una muestra que muy probablemente sea estéril. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 50% deben ser móviles 2 horas después de haber sido eyaculados. Más del 60% tienen que tener una morfología normal y un gran porcentaje tiene que permanecer vivos 24 horas después de haber sido eyaculados. El otro 90% va a estar conformado por el líquido seminal. El líquido seminal, como ya lo mencionamos, va a ser producido por las glándulas. Algunos autores mencionan que el 60% va a ser formado por las vesículas seminales, el 30% por la próstata y el 10% por las vulvoretrales. Sin embargo, otros autores mencionan que el 95% es formado por la próstata, el 3% por las vesículas seminales y el restante por las glándulas, por las glándulas vulvoretrales, perdón. ¿De qué va a estar conformado este líquido seminal? Pues bien, va a estar formado por agua, por carbohidratos como la fructosa para que esta sirva como fuente de energía para los espermatozoides, por enzimas como la vesiculasa, prostaglandinas, para que éstas estimulen la contracción del útero, para que ayudar a la movilidad de los espermatozoides, antígeno prostático específico y algunas otras proteínas. Sin embargo, puede haber algunas alteraciones en los espermatozoides. Cuando nos encontramos con la ausencia de espermatozoide, o sea, menos de 50,000 espermatozoides, hablamos que se trata de azospermia. La azospermia es la hialinización testicular, es causada por la hialinización testicular y esta puede ser causada por traumatismos, paperas o bien orquiepididimitis. Es la causa. Bien. La oligospermia, vamos a hablar de ella cuando se tienen menos de 10 millones de espermatozoides. La causa más frecuente de oligospermia son fallas en el eje hipotálamo-hipófisis, gónada. Necrospermia es cuando el 20% o más de espermatozoides están muertos. ¿Vale? Teratospermia es cuando del 20 al 40% de los espermatozoides no tienen una morfología normal. La causa más frecuente de teratospermia o de necrospermia son las drogas, asociándose principalmente al alcoholismo, el síndrome de Down, así como alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis y gónada.
Y por último tenemos la astenospermia, que es cuando más del 30% de los espermatozoides permanecen inmóviles. Esta, su principal causa es el varicocele. Pues, como ya lo mencionamos, se depositan aproximadamente entre 200 y 600 millones de espermatozoides por volumen eyaculado en el fondo de la vagina, de los que solamente el 1%, o sea, de 200 a 600, van a lograr pasar al cuello uterino, en donde sobreviven unas cuantas horas. Posteriormente se van a desplazar aproximadamente entre 2 a 3 milímetros por minuto, a través de todo el útero, por lo que aproximadamente algunos autores dicen que les llevan entre 30 minutos alcanzar al óvulo, mientras que otros autores dicen que 45, de 2 a 7 horas en llegar hasta la trompa uterina. Sin embargo, se han recuperado espermatozoides móviles en la ampolla 5 minutos después de haber sido eyaculados. En esta región del istmo, en esta región, los espermatozoides van a ralentecer su movilidad. Es como ya les mencionaba, ellos están formados por una cabecita y una colita. De la colita pues les ayuda, o flagelo, les ayuda a moverse. Sin embargo, las prostaglandinas que contienen líquido seminal van a estimular a las fibras musculares lisas del miometrio para que se contraigan, y estas contracciones también les ayuden a moverse. El pH seminal es de aproximadamente 8.5. En cuestión de segundos, la vagina eleva su pH de 4.3 a 7.2. Este tiempo es suficiente para que los espermatozoides se aproximen al cuello uterino en un ambiente óptimo para su movilidad, y que este va de 6 a 6.5 aproximadamente. Los espermatozoides son incapaces de fecundar inmediatamente después de llegar al aparato reproductor femenino, por lo que van a requerir de un proceso de acondicionamiento que se adquiere por la interacción molecular entre el epitelio de la mucosa de la trompa de falopio y los espermatozoides. La capacitación va a consistir en eliminar una capa de glucoproteínas seminales de la membrana plasmática que cubren a la región acrosómica. Recordemos que el acrosoma es la región que se encuentra en la porción apical de la cabeza del espermatozoide. De esta manera, el espermatozoide podrá entrar en contacto con la corona radiada, y estos espermatozoides que rodean a la corona radiada del ovocito experimentan cambios moleculares gracias a la acción del calcio, prostaglandinas y progesterona, que dan lugar a la liberación de enzimas como la acrosina, la hialuronidasa y la tripsina. Estas van a ser necesarias para la degradación de la zona pelúcida y llevar a cabo la reacción agrosómica. La corona radiada es una capa de células con matriz intracelular. Esta va a estar compuesta por proteínas de una elevada concentración de carbohidratos, en especial ácido hialurónico. La zona pelúcida es una capa de glucoproteínas, la ZP1A4, y el óvulo, va a ser la célula más grande del humano. Esta va a medir aproximadamente 0.14 milímetros y puede ser visible al ojo humano. No obstante, bastaría con el recipiente de un tamaño de un huevo para poder albergar los óvulos necesarios para duplicarlo. El óvulo dura aproximadamente unas 48 horas. Una vez que ha iniciado su recorrido, este recorrido va desde que sale del ovario hasta que acaba en la cavidad uterina, pasando por la trompa. Estos son aproximadamente entre 10 y 20 centímetros de longitud del trayecto que este va a recorrer. Y pues también va a depender de las condiciones de la mujer. Bueno,
Como ya les mencionaba, pues los espermatozoides humanos se van a mover con gran velocidad, hasta 4 milímetros, bueno, de 2 a 4 milímetros por minuto, ¿sale? En este caso vamos a tener que imaginarnos el tamaño de los espermatozoides es de aproximadamente 55 micros de longitud. La longitud del camino promedio hasta la trompa de falopio es de 175 milímetros, por lo que para llegar hasta allá, los espermatozoides necesitan aproximadamente 45 minutos, pero en teoría en la práctica se tardan como 3 días aproximadamente. Una de las razones por la que la trayectoria de los espermatozoides lleva tanto tiempo es porque se mueven contra el flujo de líquido. Solo uno de cada 5 espermatozoides se mueven en la dirección correcta después de la eyaculación. Y esto es gracias a los factores quimioatrayentes, quimiotácticos, que secreta el óvulo para poderlos atraer y pueden ser captados por los espermatozoides. Bueno, los espermatozoides al llegar al tracto genital femenino deben experimentar, como ya les mencionaba, la capacitación, y esto consiste en la eliminación de una capa de glucoproteínas del plasma seminal que va a cubrir a la región del acrosoma. Eso es la capacitación. Posteriormente va a ocurrir algo que conocemos como reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste en eliminar las enzimas necesarias para penetrar la zona pelúcida. Es decir, vamos a romper todas las proteínas que se encuentran aquí en la corona radiada. Vamos a romper los enlaces, los puntos de unión entre las células para que pueda penetrar la zona pelúcida. ¿Sale? Penetración de la corona radiada, primeramente, y después la zona pelúcida. Posteriormente, va a ocurrir la fecundación. Recordemos que esta consta de varias fases. La primera fase consiste en la penetración de la corona radiada. Como ya les mencionaba, el espermatozoide capacitado pasa libremente a través de la corona radiada, a través de la liberación de algunas enzimas que van a romper estos enlaces, estos puntos de unión entre las células para poderse abrir camino. Posteriormente, la siguiente fase es la penetración de la zona pelúcida, ¿sale? Que es esta que tenemos aquí. La zona pelúcida, aquí se va a llevar a cabo la liberación de acrosina, que esta va a permitir que el espermatozoide entre en contacto con la membrana plasmática del ovocito, que es la que tenemos por acá abajo, la membrana plasmática del ovocito, y esto va a producir la liberación de algunas enzimas lisosómicas, alterando las propiedades de la zona pelúcida e impidiendo la penetración de estos espermatozoides. En otras palabras, va a causar como una especie de bloqueo de la membrana, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como fertilización de la membrana. Entonces, va a ocurrir este bloqueo para que otros espermatozoides que lleguen al óvulo que estén intentando penetrarlo, pues no logren hacerlo, ¿de acuerdo? Esta se bloquea e impide que vuelva a ser fecundada. Y por último, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir la fusión de las membranas celulares de los gametos. Esto va a ocurrir tras la adhesión, se fusiona la membrana plasmática del ovocito, la que recubre a la parte posterior de la cabeza de los espermatozoides, se van a unir para que únicamente se libere el núcleo del espermatozoide hacia el interior del óvulo. ¿De acuerdo? Y bueno, tras ocurrido esto va a ocurrir, el ovocito va a reaccionar de diferentes maneras. Primero, pues va a ocurrir una reacción cortical, que esto va a impedir, o sea, se va a llevar a cabo, como les mencionaba, el bloqueo de la membrana para impedir que la polipospermia, o sea, que sea fecundado por varios espermatozoides el óvulo. Después, pues se va a reanudar la segunda división meiótica. Los cromosomas se van a disponer en pronúcleos masculino y femenino. Y posteriormente se lleva a cabo la activación de la célula huevo o cigoto. Los fenómenos celulares y moleculares relacionados con las primeras etapas de embriogénesis. Y esto, pues una vez formado nuestra célula huevo o cigoto,
Bueno, pues se van a formar, primero teníamos, recordemos, un cuerpo ocular, ahora tenemos dos, aquí podemos ver los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, y esto nos va a dar paso a la segmentación. Al tener formada una célula madre, una célula huevo, esta posteriormente se va a dividir en dos, luego en cuatro, no en 8, en 16, en 32 y demás. Y bueno, entonces a cada una de estas células hijas les vamos a llamar blastómeras, ¿de acuerdo? Entonces el cigoto va a experimentar varias divisiones mitóticas incrementando el número de células. Pues a estas células les vamos a llamar blastómeras, disminuyendo el tamaño de estas, pero aumentando el tamaño del cigoto. O sea, la célula huevo va a seguir aumentando. Esto va a iniciar después de la fecundación para obtener dos células que pasan aproximadamente 30 horas y la segunda segmentación otras 40 horas. Cuando tenemos aproximadamente entre 12 y 32 blastómeras, le vamos a nombrar a esta célula mórula. ¿De acuerdo? A esta estructura le vamos a llamar mórula o será la etapa de mórula, así lo conocen algunos otros autores. Y esto ocurre aproximadamente 3 días después de la fecundación. Cuando se han alcanzado 58 células se le denomina blastocisto, que es esta estructura que vemos acá. Esto ocurre aproximadamente el cuarto día después de la fecundación. Las células centrales de la mórula van a formar una masa celular interna, que es esta que vemos aquí, que formará los tejidos del embrión. Y las células circundantes, estas de acá de la periferia, nos van a formar a la masa celular externa y esto nos van a formar el trofoblasto, que en un futuro va a corresponder a la placenta. Les repito, masa celular interna y esto de acá afuera, masa celular externa. Pues a esto le llamamos blastocisto. Cada célula individual es una blastómera y cuando tenemos de 2 a 32 blastómeras le llamamos mórula. ¿Vale? Y blastocistos son a partir de 58 células. Entonces, este y este son un blastocisto. Estos dos. Y bueno, esto es lo que acabamos de ver ahorita. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos la próxima.